Lo trataban como si no existiera, pero cada desprecio le quemaba por dentro. Era 1984, y el sonido de una olla hirviendo se mezclaba con las voces apagadas del noticiero. En la pequeña cocina de un barrio obrero de Ciudad Juárez, Andrés terminaba de fregar los últimos platos del día. Él tenía 27 años y las manos ásperas de quien nunca supo lo que era un descanso. Afuera, la televisión mostraba avances tecnológicos, hombres en trajes, oficinas relucientes, pero en su mundo, todo era muy distinto. Con calles polvorientas, paredes destruidas, sus sueños parecían olvidados, como cajas viejas en el fondo de un closet. Su esposa, Laura, dormía en el cuarto con el hijo recién nacido. Había amor en su hogar, sí, pero no era lo mismo fuera de él. Desde que se casó, los padres de Laura lo habían dejado claro. Ella merecía más que un ayudante de ferretería. Se lo dijeron en su cara el día de la boda. Ni una sonrisa. Ni una bendición. Solo una mirada que le decía, no eres suficiente. Al principio, Andrés intentó ganarse su aprobación. Trabajaba horas extras, llegaba con flores los domingos, ofrecía ayudar en lo que fuera. Pero cada gesto suyo era rechazado o recibido con mucha indiferencia, como si sus gestos no tuvieran valor alguno. ¿Y tú, cuándo vas a tener un trabajo de verdad?, le preguntó su suegro una noche. Aquella frase se le quedó grabada como una herida abierta. Cada vez que trataba de avanzar, sentía el eco de esas palabras en su mente y quedaba bloqueado, dudando de sí mismo. Como si no pudiera escapar de esa etiqueta. Eres un fracasado. Pero había algo que nadie sabía. Andrés no era un hombre sin sueños. Lo que ocurría era que los había enterrado, muy profundo. Por miedo, por vergüenza o por sentirse siempre menos. Siempre le hicieron sentir que él no era suficiente. Una noche, mientras caminaba solo rumbo a casa, escuchó música que salía de una vieja radio en una tienda cerrada. Era una melodía instrumental, intensa, como de película. Por alguna razón, se quedó parado ahí, con los ojos cerrados, y dejándose llevar por los sonidos. En ese instante, lo sintió. Como una chispa. Pequeña, pero viva. Como si algo dentro de él dijera, no estás roto, solo estás dormido. Y fue entonces, por primera vez en años, que Andrés se preguntó en silencio. ¿Y si todavía puedo hacer algo grande con mi vida? Pero lo que vendría después, ni siquiera él mismo estaba preparado para enfrentarlo. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer. Había dormido poco, pero algo en su pecho no lo dejaba quedarse quieto. Tomó una libreta vieja y empezó a dibujar. No sabía exactamente qué, pero sus dedos parecían tener memoria propia. Dibujó un plano. Luego otro. Trazos torpes, mal proporcionados, pero llenos de intención. Eran ideas para construir muebles. Mesas plegables, estanterías simples, cosas que él había visto improvisar en la ferretería. Andrés no era carpintero. Tampoco ingeniero. Solo era alguien con muchas ideas y una montaña de inseguridades. Pero esa mañana algo era distinto. No había nadie mirándolo. Nadie juzgándolo. Estaba solo, él y su libreta. Y por primera vez, esa voz interior que siempre lo detenía, estaba en silencio. Guardó la libreta debajo del colchón antes de irse a trabajar. En la ferretería lo esperaban clavos, polvo y quejas de los clientes. Pero él caminaba diferente. Más erguido. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de él había empezado a cambiar. ¿Y tú qué traes hoy?, le preguntó Joaquín, su compañero, mientras cargaban sacos de cemento. Nada, solo dormí bien, respondió Andrés con una sonrisa que hacía años no se le veía. Ese día, al salir del trabajo, no volvió directo a casa. Caminó 15 cuadras más hasta encontrar a don Ramiro, un viejo carpintero que conocía del barrio. El taller olía a madera húmeda y a años de historia sin contar. Andrés lo saludó con respeto. ¿Usted me dejaría barrerle el taller?
No quiero dinero. Solo quiero mirar cómo trabaja. Don Ramiro lo observó con desconfianza, pero asintió sin decir mucho. Y así empezó. Cada tarde, después del trabajo, Andrés pasaba 2 horas barriendo, observando, preguntando un poco y anotando mucho. Los días se convirtieron en semanas. Aprendió a lijar, a medir y a ensamblar correctamente la madera. Todo en silencio. Sin contarle a nadie. Ni siquiera a Laura. Pero una noche, mientras guardaba su libreta debajo del colchón, no se dio cuenta de que su esposa lo miraba desde la puerta. «¿Qué es eso, Andrés?», preguntó con voz baja. Él se quedó inmóvil. No sabía si mentir, si ocultar, o si por primera vez, atreverse a mostrar lo que llevaba dentro. Lo que pasó después, cambió para siempre la forma en que ella lo miraría. Y fue el inicio de algo que ni en sus mejores sueños se hubiera imaginado. Andrés dudó unos segundos. Miró la libreta entre sus manos, temblorosa, cubierta de polvo y sueños mal dibujados. Luego, con un suspiro, la extendió hacia Laura. Ella la tomó con suavidad, como si sostuviera algo frágil. Pasó una página, luego otra, y sus ojos comenzaron a llenarse de agua. ¿Todo esto lo hiciste tú?, preguntó, incrédula. Él asintió sin decir palabra. Por dentro sentía miedo. Miedo de que se riera. De que lo juzgara igual que sus suegros. De que lo mirara como el hombre bueno, pero sin ningún futuro. Pero Laura no rió. Ni lo juzgó. Lo miró con una ternura nueva, como quien redescubre algo valioso que siempre estuvo ahí, pero no sabía cómo ver. Se sentó a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, lo abrazó sin prisa. «Tienes que hacer esto, Andrés. ¿De verdad?». Ese abrazo rompió algo dentro de él. Una muralla vieja construida con muchos años de desprecio, de frases hirientes, y de silencios que pesaban más que los gritos. Por primera vez, alguien lo veía. Y eso era todo lo que necesitaba. Desde ese día, el taller de don Ramiro se convirtió en su segunda casa. Empezó a fabricar muebles pequeños en sus ratos libres. Una repisa, una mesita de noche y un banco de madera rústico. Usaba madera descartada, clavos viejos y herramientas prestadas. No era perfecto, pero cada creación llevaba su alma. Una tarde, mientras cargaba un banco improvisado rumbo a su casa, una mujer lo detuvo en la esquina. ¿Tú hiciste eso? Está hermoso. ¿Lo vendes? Andrés no supo qué responder. Nunca pensó que alguien querría pagar por algo hecho con sus manos. Balbuceó un precio al azar, sintiendo vergüenza. Y la mujer lo aceptó sin regatear. Esa noche llegó con el dinero en la mano. Laura lo recibió con una sonrisa emocionada. Era poco, sí, pero representaba todo para él. Por primera vez, había ganado algo haciendo lo que amaba. Esa misma semana, vendió 2 repisas más. Luego una silla. Y luego una mesa pequeña para una vecina. Cada mueble tenía imperfecciones, pero también una historia. Y aunque todo parecía ir bien, las noticias de un almuerzo familiar con los suegros llegarían pronto. Una invitación inesperada. Y con ella, un dilema profundo. ¿Debía mostrarse tal como era ahora, o seguir ocultando su transformación? La respuesta no sería tan simple. El domingo amaneció nublado, como si el cielo supiera que ese día no sería fácil. Andrés se vistió con lo mejor que tenía, una camisa blanca, zapatos lustrados, y el mismo pantalón que usó el día de su boda. Laura cargaba al pequeño en brazos, mientras él sostenía un recipiente con arroz y ensalada. Caminaban en silencio hacia la casa de los padres de ella. Cada paso era más pesado que el anterior. Desde la acera, la casa parecía más grande de lo que recordaba. Fachada impecable, plantas ordenadas y cortinas blancas en las ventanas. Una imagen de perfección, tan distinta al caos silencioso que él sentía por dentro. Al abrir la puerta, los recibió el mismo rostro frío de siempre. Su suegro apenas asintió con la cabeza. La suegra, distante,
solo dijo: «Pasen. La comida ya está servida». En la mesa se hablaba de todo, menos de Andrés. De política, del clima, del precio del azúcar, pero cuando él intentaba opinar, el silencio lo sepultaba. Como si sus palabras no tuvieran peso. Como si no existiera. Hasta que su cuñado, entre bocado y bocado, soltó: «¿Y tú qué haces ahora, Andrés? ¿Sigues en la ferretería o ya ascendiste a gerente de clavos?» Risas. Incluso la suegra sonrió con disimulo. Laura apretó su mano debajo de la mesa. Él tragó saliva. Y por un segundo pensó en callar como siempre. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el mismo hombre. «Estoy haciendo muebles. Con mis manos. Desde cero. Y ya he vendido algunos». El silencio fue brutal. Como si el tiempo se congelara. «¿Muebles?», repitió su suegro con desdén. «¿Y eso es un trabajo o un pasatiempo para pobres?». La frase cayó como una piedra. Andrés sintió una punzada en el pecho. Pero esta vez, no bajó la mirada. Se quedó firme. Y dijo algo que ni él mismo sabía que tenía guardado. «No sé si para ustedes tiene valor, pero cada mueble que hago lo entrego con dignidad. Y eso, créame, vale más que cualquier título que nunca tuve». Laura lo miró con orgullo. Pero su suegro solo resopló y se levantó de la mesa. La tensión era insoportable. Al regresar a casa, Andrés no dijo nada. Pero al cerrar la puerta, soltó un suspiro largo. No importa lo que piensen, no más. Y en ese momento, como si el universo le respondiera, recibió una llamada inesperada. Era don Ramiro, y su voz sonaba diferente. «Andrés, necesito que vengas al taller, ahora». Lo que Andrés encontraría allí, pondría a prueba todo lo que creía sobre sí mismo. Corrió hasta el taller con el corazón golpeando en el pecho. Algo en la voz de don Ramiro le había inquietado, como si el viejo guardara un secreto importante. Al llegar, lo encontró sentado en su banquito de siempre, con la mirada fija en una caja de herramientas abierta frente a él. «¿Pasó algo, don Ramiro?», preguntó Andrés, jadeando. El viejo carpintero alzó la vista con seriedad. «Siéntate, muchacho. Esto no es fácil de decir». Andrés obedeció, sintiendo que algo grande estaba por suceder. Don Ramiro lo miró en silencio durante unos segundos. Luego señaló una estantería en el fondo del taller. «¿Ves esos planos? Son diseños míos. De hace años. Nunca pude construirlos, pero tú sí puedes». Andrés se acercó. Eran diseños detallados, dibujados con una tinta desteñida y con anotaciones a mano. Muebles complejos, hermosos. Creaciones que hablaban de un alma que había soñado en grande alguna vez. «¿Por qué me los muestra a mí?», preguntó Andrés con humildad. «Porque me voy, Andrés». El médico fue claro. «No me queda mucho. Y este taller necesita seguir vivo, en manos de alguien que no solo trabaje la madera, sino que la respete». La revelación lo dejó sin aire. Jamás imaginó que el hombre que lo había guiado en silencio durante meses, aquel que no regalaba palabras ni gestos, estuviera pensando en él, para algo así. «Pero yo no estoy preparado, no soy más que un aprendiz». Don Ramiro lo interrumpió con una mirada firme. «No eres un aprendiz. Eres un hombre con hambre de verdad. Y eso vale más que cualquier diploma. Yo empecé igual que tú. Pero nunca tuve a alguien que creyera en mí. Tú sí. Tu esposa, tus manos y tu historia. Y ahora, este lugar». Andrés sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, pero las palabras no salían. «Toma el taller. Toma los planos. Haz que todo esto tenga sentido. Pero si aceptas, tendrás que enfrentarte a más que la madera. Tendrás que enfrentarte a ti mismo». El silencio que siguió fue largo, casi sagrado. El olor a aserrín, el crujido de la madera, todo parecía detenerse. Andrés bajó la mirada,
tocó los planos con la punta de los dedos, y por primera vez en su vida, sintió que el futuro le pertenecía. Pero todavía no sabía que, al aceptar ese reto, desataría una serie de eventos que lo llevarían al límite. Porque en los días que venían, no todos estarían contentos con su crecimiento. Los primeros días al mando del taller fueron un torbellino. Andrés llegaba antes del amanecer y se iba cuando la luna ya estaba alta. Estudiaba los planos de don Ramiro como si fueran mapas del tesoro, buscando entender cada medida, cada unión, cada detalle. Al principio, sus manos temblaban. Dudaba. Y se equivocaba. Pero volvía a intentarlo, una y otra vez. Laura lo apoyaba sin reservas. Le llevaba comida caliente, le limpiaba el taller, incluso aprendió a lijar para ayudarle. Su hijo, apenas un bebé, dormía en una cuna improvisada en un rincón del local, meciéndose con el ruido de los martillazos. Aquello no era un negocio aún, era una promesa. Con el tiempo, sus muebles empezaron a destacar en el barrio. No por la perfección, sino por el alma con que estaban construidos. Una señora lloró al recibir una mecedora porque se parecía a la de su abuela, y un joven compró una estantería y escribió una nota: «Gracias por hacer algo con tanto amor». Pero mientras el taller florecía, las sombras también crecían. La envidia no tarda en aparecer cuando alguien sin apellido ni contactos empieza a crecer. Cierto día, Andrés encontró la puerta del taller forzada. Habían entrado. No se llevaron mucho, unas herramientas, unos planos, pero lo peor fue el mensaje rayado en la pared con pintura negra. «No olvides nunca quién eres». La frase lo sacudió. Por horas no pudo trabajar. Se quedó sentado mirando la pared, sintiendo que ese viejo fantasma volvía a susurrarle al oído: «No eres suficiente». Laura intentó calmarlo, pero Andrés se encerró en sí mismo. Dudó de nuevo de su capacidad. Y dudó de todo. Hasta que recibió una carta. Sin remitente. Solo un sobre con su nombre, escrito con tinta temblorosa. La abrió con cuidado. Era una hoja amarilla, doblada en 4 partes. Y al leerla, se le humedecieron los ojos. «Andrés, si estás leyendo esto, es porque aceptaste el desafío. Sabía que lo harías. Recuerda que un hombre no se mide por cuántas veces cae, sino por cómo se levanta cuando todos esperan que no lo haga. El taller ahora es tuyo, pero también tu historia. Haz que valga la pena. Un abrazo, Ramiro». Andrés apretó la carta contra su pecho. Cerró los ojos. Y volvió al trabajo. Lo que no sabía era que el mayor obstáculo aún estaba por llegar. Un cliente poderoso tocaría a su puerta, y con él, una oferta que pondría a prueba sus principios. El cliente llegó un jueves por la tarde, justo cuando Andrés terminaba de barnizar una mesa para una vecina. Era un hombre alto, trajeado, con gafas oscuras y una voz grave que llenaba el lugar. Se presentó como Ernesto Barragán, empresario de bienes raíces y dueño de varios locales en expansión por toda la ciudad. «Me hablaron de usted, señor Andrés. Me dijeron que tiene manos especiales. Que sus muebles no solo sirven, sino que cuentan historias». Andrés, con las manos aún manchadas de barniz, lo miró con cautela. «Solo hago lo mejor que puedo, señor Barragán. Nada más. Y eso es exactamente lo que busco». Sacó de su portafolio unos planos. Eran para amoblar un conjunto de oficinas nuevas. Docenas de escritorios, mesas de reunión, estanterías modernas. Un contrato enorme. Mucho más grande de lo que Andrés había soñado. Podría pagarle el 50% por adelantado. Pero necesito todo en 6 semanas. ¿Puede hacerlo? Andrés miró los planos. El trabajo era posible, pero no sin comprometer la esencia del taller. No sin acelerar el trabajo, sin tercerizar algunas tareas, y sin convertir su obra en una producción en masa. ¿Puedo saber por qué me eligió a mí?, preguntó Andrés, todavía inseguro. Porque la gente quiere autenticidad. Y usted, sin saberlo, la representa. Pero si no puede,
tengo otros en mente. Esa noche, Andrés no durmió. Caminaba de un lado a otro en su casa, con la propuesta en la mano y la conciencia hecha un nudo. Laura, sentada en la mesa con una taza de té, lo observaba en silencio. ¿Qué te detiene?, le preguntó. No quiero perder lo que soy. Pero este trabajo cambiaría todo para nosotros. Laura se acercó, le tomó la mano y le susurró. Recuerda quién eras cuando nadie te miraba. El que barría un taller solo para aprender. Si aceptas esto, que sea porque sigue siendo tu sueño, no el de ellos. Andrés la miró a los ojos, profundos y firmes, y en ese momento supo lo que debía hacer. A la mañana siguiente, se presentó en el taller. Barragán ya lo esperaba. Andrés colocó sobre la mesa 2 planos nuevos. Eran rediseños de los muebles, más simples, más humanos y más honestos. Así es como puedo hacerlo. Sin máquinas y sin perder el alma. Si no le sirve, lo entiendo. Barragán lo observó en silencio. Luego sonrió apenas. Veremos si el mercado compra alma. Andrés aceptó el reto. Pero no imaginaba que aquel contrato lo pondría en boca de todos, incluso de alguien que llevaba años sin buscarlo. Alguien de su propio pasado. La noticia se esparció más rápido de lo que Andrés habría imaginado. El carpintero del barrio firma con empresario de alto nivel, decía un titular en un periódico local, acompañado por una foto suya, de perfil, trabajando sobre una mesa con virutas de madera a su alrededor. Los vecinos pasaban por el taller solo para felicitarlo. Los niños lo saludaban con admiración. Una señora le llevó tamales en señal de orgullo. Pero entre todas esas muestras de cariño, hubo una que lo dejó sin palabras, una carta escrita a mano, sin firma, que decía: a veces uno juzga antes de tiempo. Y se olvida de mirar el corazón de las personas. Perdón por no haberte dado el lugar que merecías. La caligrafía era inconfundible. Era la letra de su suegro. Andrés se quedó parado frente al papel durante varios minutos. Lo leyó 1, 2, hasta 5 veces. No sabía si llorar, si reír, o si correr hasta su casa y contárselo a Laura. Pero no lo hizo. Solo lo dobló con cuidado y lo guardó en el mismo cajón donde tenía los planos de don Ramiro. Porque entendió que no todo reencuentro necesita palabras. A veces, el silencio también sana las viejas heridas. Esa misma semana, mientras entregaba uno de los muebles al nuevo cliente, un joven alto se le acercó. Tenía el rostro familiar, aunque más maduro. Andrés entrecerró los ojos. ¿Tú eres Ricardo? El joven asintió. Era su hermano menor. No se veían desde hacía más de 10 años. La última vez fue en una discusión amarga, cuando Andrés decidió casarse sin la bendición de su familia. Te busqué cuando vi tu nombre en el diario. Pensé que nunca te volvería a encontrar, y ahora mírate. Andrés no supo qué decir. Lo abrazó por largo rato. Con fuerza, como si el tiempo pudiera comprimirse en ese momento. ¿Y tú?, preguntó con un nudo en la garganta. Sobreviviendo, pero al verte, algo se despertó en mí. Quiero ayudarte. Quiero aprender, si me dejas. Andrés lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que su camino no solo había sanado su historia, sino que también abría las puertas para otros. Aceptó sin pensarlo. Le enseñó lo básico. Compartieron herramientas, historias y silencios. Pero entonces, un incendio inesperado en el taller pondría todo en riesgo. Y Andrés, una vez más, tendría que elegir entre rendirse o renacer desde las cenizas. El humo se sentía desde la esquina. Cuando Andrés llegó corriendo, con el corazón a punto de estallar, ya había una multitud rodeando el taller. Las llamas eran voraces, devoraban madera, herramientas y recuerdos. Ricardo intentaba contener el fuego con un balde, desesperado, mientras los vecinos se pasaban cubetas de agua como si fueran soldados en una trinchera. Laura apareció poco después, con el pequeño en brazos, llorando. Andrés no podía creer lo que veía.
Aquel lugar no era solo un taller. Era su historia, su legado y su renacimiento. Cada tabla tenía sudor, cada banco tenía una memoria, y cada estantería llevaba una parte de su alma. Se metió entre el humo sin pensarlo. Nadie pudo detenerlo. Buscaba algo. No las herramientas, tampoco los muebles, buscaba el cajón. Ese donde guardaba los planos de don Ramiro, la carta de su suegro y sus primeros bocetos. Papeles, sí, pero también eran símbolos muy valiosos para él. Entró tosiendo, se cayó y se levantó. Alcanzó el mueble, lo abrió y sacó todo en un puñado saliendo cubierto de hollín, con los ojos enrojecidos, pero con esos papeles apretados contra el pecho como si fueran un niño al que hubiera salvado. El fuego finalmente cedió, gracias a la ayuda de todos. Cuando las llamas se apagaron, el taller era solo cenizas y estructuras quemadas. Pero Andrés estaba en pie, exhausto y lleno de hollín, con la mirada más firme que nunca. Los días siguientes fueron duros. Lloró y se quedó en silencio muchas horas. Sintió la tentación de rendirse. Pero entonces, una tarde cualquiera, al volver del mercado, encontró una sorpresa frente a lo que quedaba del taller. Una docena de vecinos, amigos y clientes. Con maderas, herramientas y pintura. Todos habían traído algo. Incluso el joven del almacén de la esquina llevó una caja de clavos. Y un cartel, colgado con orgullo en lo alto, decía: «Vamos a reconstruir esto. Porque este taller es de todos». Andrés se quebró. No por tristeza, sino por gratitud. Nunca imaginó que su esfuerzo sembrara tanto. Y en ese momento entendió que no era un fracasado. Que nunca lo fue. Solo era un hombre que necesitaba creer en sí mismo luego de tanto desprecio, y que al levantarse, también había inspirado a los demás. La reconstrucción comenzó. No fue rápida, tampoco fácil, pero fue real. Y cuando el nuevo taller estuvo listo, algo dentro de él cambió para siempre. Aunque aún faltaba una última pieza. Una confesión. Un acto íntimo que cerraría el círculo y dejaría una huella imborrable en quienes lo escucharan. Era una tarde tranquila, con el sol dorando suavemente la madera recién barnizada del nuevo taller. Andrés estaba solo, sentado en su viejo banco, con una libreta en las piernas y un bolígrafo entre los dedos. Frente a él, una cámara pequeña descansaba sobre un trípode. Era de Ricardo, quien lo había convencido de grabar algo especial. Solo habla Andrés, como si nadie estuviera mirando. Le había dicho antes de salir. Andrés respiró hondo. Miró a la cámara. Y empezó. Si estás viendo esto, tal vez estás pasando por algo parecido. Tal vez también te dijeron que no era suficiente. Que no servías. Y te hicieron sentir que nunca llegarías lejos. Yo lo viví. A mí me llamaron fracasado. Me hicieron creer que no tenía nada para ofrecer. Y lo peor, es que yo también me lo creí. Andrés hizo una pausa, luego tragó saliva, y miró el suelo. Pero aprendí algo: uno no necesita permiso para levantarse. Solo coraje. Coraje para comenzar desde donde estás, con lo poco que tienes, aunque nadie crea en ti. Ni siquiera tú mismo. Saca la carta de don Ramiro. La lee en voz alta, con emoción quebrada. Luego saca la nota de su suegro. Estas palabras llegaron tarde. Pero no por eso valen menos. Me enseñaron que incluso los corazones más duros también pueden cambiar. Hace una pausa larga y cierra la libreta. Hoy tengo un taller. Tengo una familia. Tengo amigos. Pero sobre todo, tengo paz. Y si tú estás ahí, sintiéndote solo, perdido o sin rumbo, quiero que sepas que no estás roto. Solo estás esperando tu momento de despertar. Mira a la cámara, con una sonrisa cálida, llena de vida. Porque cuando todo parece estar en cenizas, ahí es donde empieza el verdadero fuego. El fuego que no destruye, sino que transforma. La grabación terminó. Ricardo la subió a redes con el título:
Lo trataron como un fracasado, pero se levantó más fuerte que nunca. El video se volvió viral. Miles de personas compartieron su historia. Comentarios de todo el mundo llegaron. Algunos emocionados. Y otros agradeciendo su mensaje. Gente que vio reflejada la historia en su propia vida. Andrés nunca buscó la fama. Pero su historia encontró eco. Y ese eco se convirtió en inspiración de muchos. Hoy, su taller tiene un letrero nuevo. No dice su nombre. Tiene solo una frase. Aquí nadie es invisible. Si alguna vez sentiste o te hicieron sentir que no era suficiente, que tu historia no valía, suscríbete. Porque en este canal creemos que todos merecen una segunda oportunidad. Y tú, también.